¿Cómo están amigos? ¿Cómo están nuevamente? Muy buenas tardes. Estamos en Estelar 99.7 FM en tu podcast Sin Codificar. Exactamente, son las 16 horas con 16 minutos. Estamos en vivo, estamos a pocos días de que se realice la consulta popular. Un saludo a todas las personas que se encuentran en los taxis, en los buses, en Bombolí Shopping. Un saludo a toda la provincia de Santo Domingo, al noroccidente de Pichincha. Estamos también en vivo en nuestro live de TikTok, en Radio Estelar 99.7 FM, estamos en vivo también en Facebook y en YouTube, y obviamente en nuestro dial en 99.7 FM. Déjenme decirles también que estamos a previo de unos días de la constituyente, donde muchos están a favor del sí, otros a favor del no. Han pasado cosas también atípicas previa en estos días de campaña por el sí y el no. En algunas entrevistas, en algunos canales han suspendido las entrevistas. Ha habido debates de profesionales del derecho, unos que litigan, otros que no litigan. Sin embargo, de eso no parece que ha habido un debate de altura de algunos voceros, tanto como del sí como del no, pero sin embargo aquí estamos con dos extraordinarios profesionales que tienen experiencia desde la práctica, desde lo teórico, y vamos a hablar tanto de las bases militares, que es una de las preguntas para este 13 de noviembre, y vamos a ver también si es que, para este 16, perdón, y vamos a ver también si es que estamos en el momento para tener una asamblea constituyente. Doy la bienvenida a nuestro primer invitado. Él es experto en seguridad, ha escrito varios libros, él es general en servicio pasivo y ha sido excomandante del ejército. Señores y señores, doy la bienvenida al general Luis Altamirano. General, muy buenas tardes, bienvenido. Omar, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a la audiencia. Ustedes le conocen también, es un joven profesional, tiene bastante experiencia, ha estado en algunos casos relevantes, también en la provincia de Santo Domingo, en todo el país. Y recién le vimos también como abogado de quien en vida fue de una gran cantante, la abogada Paulina Tamayo. Él es abogado, experto en derecho laboral y especialista en derecho constitucional. Señores y señores, doy la bienvenida al abogado Pedro Vázquez. Doctor, buenas tardes. Gracias, Omar, buenas tardes, general, buenas tardes a todos. General, comienzo por usted y voy a preguntarle algo que ya le han preguntado en otros medios, y usted nos ha dicho su postura muy respetable y con los argumentos del caso. ¿Por qué usted cree que no es conveniente tener bases militares extranjeras en el Ecuador si los tiene Colombia, los tiene Panamá y algunos países de Latinoamérica? ¿Por qué nosotros ser la excepción? Bueno, primero también un saludo para Pedro, a usted presentándole recién. Hay algunas precisiones que es necesario realizar con la finalidad de comprender cuál es el sentido de mi respuesta a esta pregunta. En primer lugar, voy a responder algo que usted menciona. Colombia no tiene 7 bases militares. Esto inclusive está en la obra que desarrollé. Yo tuve entrenamiento en el ejército colombiano desde muy temprano. He tenido compañeros de armas del ejército colombiano, inclusive que llegaron al grado de general. Y conozco también porque he realizado visitas al ejército colombiano, la última como comandante general del ejército. No hay bases militares de los Estados Unidos en Colombia. Es algo que a veces en una literatura sin referencia institucional se mantiene. Lo que es importante recordar es en que el año 2009 el presidente Uribe intentó, lógicamente, el ceder el uso de 7 bases militares a través de este acuerdo complementario de cooperación firmado en el 2009, aduciendo de que se trataba de una extensión del Tratado de Asistencia Aérea y Marítima que Colombia lo había firmado en 1952. Y de igual forma, con base a los acuerdos del Plan Colombia, que inicialmente lo había establecido el presidente Pastrana. ¿Qué le dijo la Corte Constitucional de Colombia? Le dijo que ese acuerdo queda nulitado. Y no lo dijo simplemente por decir. Dijo que ese acuerdo podría haber sido lesivo a la soberanía de Colombia, que no tuvo procesamiento político, no existió transparencia, no hubo debate público. Es decir, en definitiva le dijo, usted no pasó tampoco por el Congreso Nacional. Y el presidente de la República, y eso está en el dictamen de la Corte, un presidente de la República no puede tomar una decisión de esta dimensión sin pasar por los filtros tanto políticos del Congreso y los filtros institucionales de la Corte Constitucional. Eso es cuando hay institucionalidad. Y haciendo un paréntesis, al presidente Uribe no se le ocurrió hacer una marcha y tildar a la Corte de las FARC. En ese tiempo teníamos las FARC, la Corte del narcotráfico, la Corte prodelincuencial. No, es la institucionalidad. Entonces ese es un primer elemento. Y mire, el día de hoy,
Estaba viendo, siempre reviso la prensa, el presidente Uribe dio una entrevista en Radio Centro, y a la pregunta que le hace el periodista, para buscar justamente las respuestas del valor que han tenido las bases militares en Colombia, bueno, le cae un balde de agua fría al periodista, cuando el presidente Uribe inicia diciendo: en Colombia no existen bases militares. Entonces esto es un primer elemento, y él sí habla en esta entrevista del valor de los mecanismos de cooperación, que es lo que he mantenido. Yo no digo simplemente no a las bases, sino a la profundización de los mecanismos de cooperación. Pero aquí viene un dato importante para que las personas que nos estén escuchando tomen una decisión adecuada. Durante la permanencia de la unidad de base de Manta, porque aquí esa pregunta está basado en una narrativa totalmente equivocada de decir que la salida de la base de Manta es lo que ha generado el clima de situación actual. Yo no digo que pudo haber contribuido, pero las dimensiones de lo que tenemos no obedece simplemente a este mecanismo de cooperación. Cuando estuvo la base de Manta, prácticamente se constituía en una sola aeronave. Entonces sáquense de la cabeza de que esto era las bases estas de Netflix, no tenemos 10, 15 aeronaves, no, era una sola aeronave, que rotaban por tipos en determinados periodos de tiempo, para exploración aeromarítima, para exploración del espacio aéreo y para inteligencia de señales. Es lo que había. ¿Cuál era el total de horas de vuelo promedio anual durante la base de Manta? 4.000 horas. El 30% de esas 4.000 horas se efectuaba en jurisdicción ecuatoriana. Y el 70% se hacía en jurisdicción colombiana. Quiere decir que recibíamos un apoyo de 1.200 horas. Pero general, en eso mismo lo que usted acaba de decir, si no había una base de Manta, si prácticamente ellos no tenían una base, solo hacían operaciones aquí en Ecuador, lo que usted me acaba de decir. Era un FOL, un puesto avanzado. ¿Por qué se obsesiona el expresidente Correa con sacar a ese FOL de la base de Manta cuando podía dejarle, si en realidad no era una base? Mire, esa es una pregunta que habría que hacerle a Rafael Correa. Pero ha sido público que le ha dicho que ellos supuestamente intervenían con la soberanía. Por eso es una pregunta que yo no le puedo responder. Ahora, a partir del 2018, los acuerdos firmados inicialmente, es un acuerdo casi verbal, unos acercamientos que los realiza la ministra María Paula Romo, porque ella es la hacedora de este acuerdo, ¿no? Que a la final se termina firmando en 2022, pero la operación inició en septiembre del 2018. ¿Sabe cuál es el promedio de horas anuales que tenemos desde el 2019 hasta la fecha? 1.848 horas, sobre jurisdicción ecuatoriana. Quiere decir que el apoyo que tenemos de Estados Unidos desde el 2019, estamos hablando de casi 7 años, a la fecha, es superior un 54% a las capacidades operacionales de lo que había de la unidad de base de Manta. Entonces, o sea, número uno, no había una base, era un puesto avanzado, era una sola aeronave, rotada por tipos, la cantidad de horas de vuelo era 1.200 horas de vuelo anual. Lo que tenemos en la actualidad, rotan las aeronaves, y tenemos una cantidad superior de horas de vuelo. La pregunta es, ¿por qué no se profundiza este mecanismo? ¿Por qué no se profundiza el mecanismo que también tiene Colombia? De la misma forma, es casi el equivalente el que tiene Colombia con nosotros, con la diferencia de este tratado que tiene. Muy similar al que tiene Filipinas. Filipinas, no voy a recordar desde el momento que hubo la guerra hispanoamericana, pero sí, en los años 40 se firma un acuerdo en donde se firma por 44 años, y en 1991 salen las bases americanas de Filipinas. Se vuelven a establecer un acuerdo porque le dicen, no señor, usted puede operar aquí en los objetivos comunes que tenemos, pero no le vamos a ceder ni una base autónoma ni una parte de la base.
Si quiere operar, opere desde la base, como cualquier otro país aliado. Y eso lo hace Filipinas. Ese es el mecanismo que tenemos que incorporar. Entonces, ¿por qué tenemos que ceder una base? Entonces, se está utilizando, por un lado, como una pregunta gancho, porque se miente sobre la narrativa de la base de Manta, se engaña sobre la situación actual, cuando los mecanismos de cooperación, inclusive le preguntan al presidente Uribe en esta entrevista, sí, entonces, ¿cuál es la cooperación? La asistencia técnica, la cooperación financiera, el intercambio de información, la transferencia de material y equipo, los equipos de entrenamiento, personal de enlace, pero no darles peleando su guerra, entre comillas. General, vuelvo con usted. Ese es el asunto que hay que tomar en cuenta, porque a la final aquí se está tergiversando. Y le puedo dar otros datos para que la gente nos pueda entender. Ok, en ese mismo punto, y leeré a la ciudadanía lo que dice la pregunta del 16 de noviembre, la de referéndum, dice: ¿está usted de acuerdo que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Doctor, voy con usted y preguntarle en esa misma línea. Una vez que se apruebe esta pregunta, de ganar esta pregunta, ¿tendría que pasar también por la aprobación política de lo que es la Asamblea Nacional del Ecuador? ¿Tendría que a futuro también parcialmente dar una aprobación a la Corte Constitucional? ¿O cree que no necesitaría la aprobación política de la Asamblea Nacional para que se firme o se autorice que bases extranjeras vengan al Ecuador? Y segundo punto en esa misma línea, ¿usted cree que una base extranjera que venga al Ecuador nos quita soberanía? A ver, nuevamente un saludo con todos, ¿no? Y para aquellos que nos ven y nos escuchan. Este debate sobre las bases norteamericanas o cualquier tipo de base para que se instalen, y están analizando si es en Manta o en Salinas, porque había prácticamente una duda de que se iban a instalar en las Islas Galápagos y cuestiones así. Sin embargo, se ha ratificado incluso por una delegada de los Estados Unidos, que se está analizando la posibilidad de que se instalen tanto en Manta o en Salinas, ¿no? Ahora, el tema es tan sustancial que debemos analizar desde el punto si se trata de una enmienda constitucional o de una reforma parcial. Entonces, obviamente, la Corte Constitucional ya dio paso a la vía previa para que se pueda consultar al pueblo con respecto a esta pregunta. Correcto. Sin embargo, es una pregunta enganche, porque en el efecto, digamos que gane que no, ¿no es cierto? Y gana el sí en la constituyente, yo a la final reescribo una constitución alineada obviamente a los poderes de turno, y yo incorporo ya no una reforma sobre el artículo 2 de la Constitución, sino que yo desarrollo un apartado normativo jurídico con respecto a ese punto mismo. Entonces, no me interesa si ganará el sí o no ganará el no, sino que lo fundamental está en analizar si es que gana la constituyente, porque ahí yo puedo meter todas las anteriores preguntas que, digamos, vayan a ganar el no. Correcto. Entonces, en el efecto de que gane, la única forma sería la reforma parcial. Obviamente se requería de la autorización de la Corte Constitucional y el debate en la Asamblea Nacional con 2 sesiones y 2 votos a favor. Ajá. Entonces, claro, pero al tratarse de una reforma parcial también se requiere de un referéndum con el objeto de que el pueblo soberano, ¿no es cierto?, de acá del Ecuador también se pronuncie con ello. Es decir, se requiere tanto de la Asamblea Nacional como la pregunta al pueblo para que se proceda a esta cuestión. Con respecto a las bases militares, digamos, la pregunta o el escenario que plantea el gobierno es atar que se instalen estas bases justamente para asegurar la convivencia de los ciudadanos, ¿no?, para garantizar la seguridad. Pero, sin embargo, de lo que hemos escuchado anteriormente, antes del 2008, en las bases militares, o la avanzada, como dice acá el general, yo no observé que existía una eliminación sustancial del crimen organizado o de la delincuencia, ¿no? Porque lo que quiere atacarse es el crimen organizado, no la delincuencia común, ojo, ¿no? Y otro punto muy importante es de que si existe una planificación solo operativa de una base o de una avanzada, no se ha observado estadísticamente que existan posibilidades de eliminar el crimen organizado. Entonces, ¿yo qué busco si es que realizan operaciones militares? Yo no estoy asegurando o voy a eliminar el crimen organizado. Entonces, a lo que vamos es que tal vez, y esto obviamente es un criterio personal, refiere o se traduce que son intereses
políticos, intereses personales que vaya a tener el presidente de la República con el gobierno, porque sabemos el gran enlace que tiene el gobierno nacional a través de su presidente con los Estados Unidos. Entonces, ahora, yo no me opongo si es que existe alguna base o existen operaciones militares que ayuden a la convivencia ciudadana en el país, ¿no? Para que pueda asegurarse o se garantice la seguridad. Pero, sin embargo, no se requiere ni una consulta popular, ni se requiere una constituyente para garantizar esa seguridad. Puede existir cooperación internacional, como ha existido en otros países, con el objeto de eliminar narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de activos y otro tipo de delincuencia ya mucho más compleja, ¿no? Ajá. Entonces, eso prácticamente sería... Y corremos otro riesgo, ¿no? De que mañana gana alguien de izquierda y podemos tener aquí bases venezolanas, porque la pregunta no te dice bases estadounidenses, te dice bases extranjeras. Y corremos de pronto un riesgo de que mañana venga Cuba con una base, Venezuela. Entonces, A es ver, un riesgo, ¿no? el temor sobre todo de la ciudadanía, y he escuchado de algunos expertos, es que al tratarse de una base militar, digamos, norteamericana, ¿no? Existe el riesgo, digamos, que en alguna posible guerra, y eso me va a permitir corregirme el general si es que me equivoco o estoy en lo cierto, el Ecuador se enfrentaría también potencialmente a una guerra por tener nosotros una base militar, que sea, digamos, de los Estados Unidos. Claro, como tú dices, se alinea prácticamente a los poderes neoliberales que actualmente están gobernando en el país, obviamente sería los Estados Unidos, y posteriormente, digamos, que venga una política social comunista o como lo llamemos de izquierda, pueda también trasladarse bases militares desde el mismo tinte político, ¿no? Entonces ya depende de eso, pero a mi punto de opinión, una base de esa naturaleza no es que nos vaya a quitar la seguridad o vaya a mejorar, digamos, el rendimiento para evitar el crimen organizado. General, quiero pasar a otra pregunta también por cuestiones de tiempo, no sé si desea añadir algo también en el tema de las bases militares. Creo que es el momento, porque yo veo en México que pasa algo que la presidenta Sheinbaum, mataron a un alcalde allá en Tijuana, y veo que ella culpa a todo el mundo, culpa a la Constitución, culpa a los políticos, culpa al gobierno, y al final del día parece que los políticos nunca tienen la culpa, sino tienen la culpa a otros. Tenemos en Ecuador 20 constituyentes, vamos a la Constitución número 21. Parece que siempre la culpa es de la Constitución y no es culpa de los gobiernos. ¿Es el momento adecuado, la situación política da para ponernos a querer borra y va de nuevo con una nueva Constitución? Mire, yo quiero añadir más bien a la otra pregunta para Ajá. dar luces a la ciudadanía. El problema es que cuando usted elimina esta prohibición, queda abierta la facultad para la instalación de una base militar o para fuerzas de seguridad. El problema es que cuando lleguemos al momento con el país A, B, C, a pesar que para mí es que hay un solo país que es Estados Unidos, el único que tendría esta capacidad de instalar una base militar, tiene que haber un procesamiento para llegar a firmar ese acuerdo en los aspectos ya específicos. No es que ya está hecho y se firma al otro día. Ese procesamiento que debe ser institucional, ¿usted cree que va a tener las garantías del contrapeso y procesamiento político de la racionalidad? ¿Va a tener el contrapeso institucional de la Corte Constitucional? ¿Habrá una reglamentación que limite los excesos de la interpretación de este levantamiento de prohibiciones? No va a haber nada de eso. Aquí se puede firmar cualquier cosa. O sea, yo les digo, pongámonos a ver la realidad. Mire, si en Colombia le dicen al señor Uribe, usted se saltó el Congreso, usted como presidente no puede tomar una decisión de tanto impacto sin pasar por los controles institucionales. Y le voy a decir porque, con ejemplos, aquí tenemos un presidente que nunca reúne al COSEPE y dice que estamos en guerra. Creo que en 2 años se ha reunido una vez. Es decir, estas instancias no le sirven para nada. Un presidente que dice que la Corte Constitucional es prodelincuencial. Si mañana hace un acuerdo y presenta a la Corte para su validación, ¿Ya? le van a decir, señor, aquí hay un exceso. La Corte del narcotráfico, la Corte, no hay. Y le voy a poner otro ejemplo que es más claro. El programa Jóvenes en Acción.
lo colocan como confidencial. Aquí tenemos un presidente de la República que tranquilamente nos puede firmar una base para 99 años con unas condiciones totalmente lesivas de las cuales usted se enterará después de la firma. Seamos honestos. Entonces, veamos los ejemplos en el mundo. Pero en Taiwán no hay ningún problema con la base que tienen ellos en Taiwán, de Estados Unidos. Por favor, separemos las cosas en la dimensión de lo que estamos diciendo este momento. La política de Estados Unidos tiende a ser la misma, independientemente que sea republicana o demócrata. Usted mire, las sanciones impuestas a China en la primera presidencia de Trump no las levantó Biden. Se profundizaron en la segunda presidencia de Trump. Habló de las intenciones de retomar el control del canal de Panamá. Yo no vi solidaridad sudamericana, latinoamericana alguna. Estamos viendo lo que ocurre con Groenlandia, los intereses de los Estados Unidos frente a los deshielos, tierras raras, minerales, rutas hacia el Ártico. Tiene una base militar que ocupó sin autorización de Dinamarca durante la Segunda Guerra Mundial. Tienen un acuerdo y dijo recientemente que Dinamarca es el interés nacional de Estados Unidos y que lo van a adquirir por las buenas o por las malas. Estoy dándole ejemplos reales. Pero ahí estamos en un tema de geopolítica, ¿no? Yo me basaba Estamos netamente. en un tema de geopolítica. Sí, estamos en un porque tema hay que netamente de entender bases. Ajá. que hace un año no había un interés explícito por parte de los Estados Unidos, pero cuando viene el secretario Rubio, ese interés se trasluce claramente en la contención de China. Y usted va a decir, ¿de dónde saca esta conclusión? Si no dijo absolutamente nada de China en la rueda de prensa. Vean, por favor, la entrevista del día siguiente que dio el presidente Daniel Noboa en Univisión, cuando el periodista le dice, ¿y trataron ustedes algún asunto sobre China? Y él dice, textualmente, no es fácil desarticular, desarmar las relaciones con China. O sea, ¿qué está diciendo? ¿No? Que hubo un pedido de disminuir la cooperación comercial, de reducir. Y el presidente dijo, no es fácil porque tenemos relaciones ya por algún tiempo. Entonces el Ecuador tiene que ser inteligente. Mire, yo le digo, dando esta categoría de inteligente que debe estar sobre las personas, pero pongamos a los países nórdicos. No se compran con unos con otros. Suiza, por ejemplo. Son países inteligentes. Aquí en el país, yo por ejemplo he sido muy crítico. Aquí en el país nos felicitamos porque el Ecuador ha alcanzado un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Yo le digo, si fuese presidente, ojalá nunca estuviéramos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque usted se convierte en árbitro de las grandes potencias. Y a la final vienen los mecanismos de presión. Cuando tiene que tomar una decisión de apoyar la aprobación o no de una resolución, recordándonos que los P5, 5 países permanentes, pueden bloquear cualquier cosa, pero usted tiene que dar un voto. Y ese voto puede ser que no le guste a China, a Rusia o a Estados Unidos. Y usted tiene que estar pianito. Y pasó con la guerra contra Ucrania. Pasó con la guerra cuando le dijeron Mire, que la ONU decida, vote, y qué países iban a votar en contra de Rusia. Votaron creo que 14 países de todos los sí, 190. pero recuerde lo que pasó cuando a este presidente se le ocurrió hacer la segunda venta de la bandera, que no se concretó, de entregar el material ruso a Ucrania por unos dólares que nos iba a dar Estados Unidos, que no representaba el valor de un material que lo calificaron de chatarra. O sea, aquí nadie se duele, aquí no hay patriotas. Así es. Lo calificaron de chatarra. ¿Y qué le dijo la Federación Rusa? Le dijo, encontré este gusanito en sus plátanos y encontré esta mosquita en sus claveles. ¿Sabe cuánto exportamos a Rusia del total de exportación mundial? Aproximadamente el 24%. Y nos hicimos para atrás, ¿no? Y miren lo que dijimos, somos bobos, nos tratan como bobos. Mi general, regreso Salen a decirnos que fue porque el Ecuador es un país de paz, porque el Ecuador es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A mí no me hacen el pendejo. Discúlpeme. Mi general, en TikTok dice Luis Ayala, por patriotas seguiremos siendo borregos pobres. El otro dice Eli, los zurdos y 1000 veces sí. Doctor Pedro Vasco, les voy con usted.
Hemos hablado en este primer bloque con el general Luis Altamirano sobre lo que son las bases extranjeras, nos ha dado su punto de vista de manera muy técnica, maneja muchos datos, por eso también se le ha invitado, gracias general. Y voy a pasar al segundo punto, general, y con usted también, doctor Pedro Vázquez. ¿Es el momento adecuado para tener una asamblea constituyente? ¿Qué es una asamblea constituyente? Una nueva constitución. Borra y va de nuevo. Yo siempre pongo un ejemplo tan básico, que si la asamblea